tiene 5,000 pies de longitud y conduce un aceite lubricante entre dos puntos A y B. De modo que el número, tenemos también otro dato, el número de Reynolds. El número de Reynolds es 800. Entonces tenemos laminar. Laminar. Luego dice que el punto B está 20 pies más arriba. Entonces el punto B está 20 pies más arriba que el punto A y ya los datos del aceite, ¿no? Bueno, entonces, pues ya tenemos, ¿no?, los puntos de referencia que me están dando. Entonces, sobre esos puntos de referencia, pues aplicamos la ecuación general de la energía, ¿verdad?, para poder calcular esta presión que nos están pidiendo. Entonces, no nos dice, ¿no? No nos dice hacia dónde se está moviendo el fluido. Entonces, pues vamos nosotros a tomar el sentido del flujo así. Entonces tendríamos, ¿no?, la carga de presión del punto A más la carga de posición más la carga de velocidad. Y entre el punto A y el punto B, pues solamente está la tubería, ¿ya? Aquí, pues viene la tubería y continúa la tubería. Entonces, lo único que está es las pérdidas por rozamiento, menos HL. Igual a la carga de presión en el punto B, más la carga de posición en B, y más la carga de velocidad. Entonces, nosotros necesitamos la presión en el punto B. Entonces, tendríamos que la carga de presión en el punto A más Z de A menos Z de B más la carga de velocidad en A menos la carga de velocidad en B entre 2G y menos HL es igual a la carga de presión en el punto B. Nosotros nada más queremos la presión en el punto B. Entonces la presión en el punto B va a ser igual a la presión en el punto A más el peso específico que multiplica a Z de A menos Z de B más la velocidad de A menos la velocidad de B y menos HL. Entonces, esa es la ecuación que nosotros necesitamos para poder calcular la presión en el punto B. Ya que tenemos la ecuación, pues revisamos, ¿no?, qué datos tenemos. Primero, pues tengo la presión en el punto A, pero está en libras sobre pulgada cuadrada y todo esto está en pies, ¿ya? Todo eso está en pies. Entonces, pues vamos a pasar esa presión. Entonces, la presión en A es de 50 libras sobre pulgada cuadrada. Nosotros sabemos que 144 pulgadas cuadradas es un pie cuadrado. Entonces, estas libras, con estas se van, esas pulgadas, ¿no? Entonces, esto nos queda de 7,200 libras sobre pie cuadrado. Entonces, ya tengo ¿no? El peso específico, pues tampoco lo tengo, ¿no? No lo tengo porque me dieron la gravedad específica y la viscosidad. Entonces, puedo calcular el peso específico. 0.90 por
62.4 libras sobre pie cúbico, que es el peso específico del agua en el sistema inglés, ¿no? Entonces de ahí pues ya puedo calcular el peso específico. Bueno, después, los puntos. Nosotros tomamos como referencia el punto A, que es el punto más bajo. Entonces, Z de A es 0. Z de B, pues es igual a 20 pies. La velocidad, ¿ya? Nosotros vemos que si no cambia el diámetro, tenemos el tubo, no cambia el diámetro, pues la velocidad en este punto es la misma velocidad en este otro, ¿ya? Entonces, las velocidades sí tienen un valor, ¿ya? Y lo vamos a necesitar, ¿ya? Las velocidades pues se hacen 0. Entonces, el valor de HL. El valor de HL no lo tengo, ¿ya? Y entonces, para eso, pues aplicamos la ecuación de Darcy, ¿no? La ecuación de Darcy, que nos dice que HL es igual a F por L en D por la carga de velocidad en la tubería. Entonces, no tengo el factor de rozamiento, no lo tengo, ¿ya? La longitud de la tubería, pues si la tengo, ¿ya? El diámetro de la tubería, pues de aquí los tengo. La velocidad de la tubería, no la tengo, ¿ya? No tengo la velocidad de la tubería. Entonces, pues voy a esa velocidad de la tubería, ¿ya? Entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Como dato el número de Reynolds. Entonces tenemos que el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. Entonces, tengo este dato, porque ellos me lo dieron. El diámetro de la tubería, pues lo tengo de la tabla. El número de Reynolds, ellos me lo dieron. La densidad, bueno, la densidad tampoco la tengo, pero la puedo calcular. La densidad sería 0.90 multiplicado por 1. La densidad del agua es 1.94, ¿no? 94. Sí. 1.94. Slug sobre pie cúbico. Entonces, ¿cuánto nos da el peso específico y cuánto nos da la densidad? El peso específico da de 56.16. 56.16 libras sobre pie cúbico. La densidad, Da de 1.746. 74.6. Slug sobre pie cúbico. Bueno, entonces, de esta ecuación puedo despejar la velocidad. Entonces, vamos a pasar, ¿no? Al otro pizarrón para. Bueno, entonces, de esa ecuación, ¿no? Despejamos la velocidad. Entonces, tendríamos que la velocidad en la tubería, pues va a ser igual, ¿verdad? Al número
de Reynolds multiplicado por la viscosidad y dividido entre el diámetro y la densidad. Entonces, la velocidad de la tubería es igual, nos dijeron el número de Reynolds, 800. Nos dijeron la viscosidad, ¿ya? 4 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto es el diámetro de la tubería? De punto 2557 Punto 2557. pies. Y esto debe estar en pies. ¿Sí? La densidad de 1.746. Y con eso, pues tenemos la velocidad en la tubería. ¿Cuánto nos da? De punto 7167 Punto 7167 pies por segundo. Bueno, entonces, para la ecuación de Darcy, ya tengo la velocidad. Entonces, no tengo el factor de rozamiento, la ecuación de Darcy, pero el número de Reynolds es 800 y ya hasta le pusimos que era flujo, o que es, ¿no? Flujo laminar. Entonces, nosotros ya vimos que para el flujo laminar, el factor de rozamiento es igual a 64 entre el número de Reynolds. Cuando tenemos flujo laminar, pues así calculamos el factor de rozamiento. Entonces, esto va a ser igual a 64 entre 800. ¿Cuánto nos da el factor de rozamiento? punto 08. Punto 08. Entonces, pues ya tenemos, ¿no?, todos los datos para calcular el valor de HL, ¿no? Entonces ya tenemos para HL. HL es igual al factor de rozamiento que nos dio de 0.08, que multiplica a L en D. Entonces tenemos 5,000 pies. ¿Ya? 5,000 pies de tubería. Entre el diámetro, que es de 0.2557. Y multiplicado por la carga de velocidad. Entonces, la velocidad nos dio de 0.7167 al cuadrado entre 2 por 32.2. Entonces, ya puedo saber cuánto se está perdiendo en esos 5,000 pies. ¿Cuánto nos da? Me da de 12.4772. 12.4772. Sí, profe. Y sabemos que todos esos términos que están en la ecuación general de la energía, todos al final se expresan en longitud. Entonces tenemos pies, ¿no? Si ya tengo eso, pues ya puedo calcular la presión que hay en el punto B, ¿verdad? Porque ya tenemos todos los datos. Entonces, la presión en el punto B, ¿verdad?, nos quedó igual a la presión en el punto A, que ya la convertimos, ¿no?, que son 7,200. Después tenemos más el peso específico que nos dio de 56.16, que multiplica, ¿verdad? Entonces, Z de A se eliminó y nos quedó menos Z de B. Entonces, nos quedó menos, ¿verdad? Z de B eran los 20 pies. Ya está ahí. Las velocidades, pues, se eliminaron.
y después me quedó menos la carga, ¿ya? HL. Entonces tenemos menos 12.4772. Y con esto vamos a tener la presión en el punto B, en libras sobre pie cuadrado. ¿Cuánto nos da? $5,376. 5,376 punto 0804. 0804 libras sobre pie cuadrado, ¿verdad? Pero pues ya sabemos nosotros que en el sistema inglés, al final, la presión la tenemos que dar en libras sobre pulgada cuadrada. Eso pues no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que un pie cuadrado son 144 pulgadas cuadradas, ¿no? Y entonces este pie cuadrado con este pie cuadrado se va. Y la presión en el punto B, ¿de cuánto nos quedó? 37.3378. 37.33 38. libras sobre pulgada cuadrada manométricas. O también le podemos poner sig. Y entonces ya, pues nosotros nos damos cuenta con el resultado que tenemos, que sí, que ese sentido de flujo que le pusimos sí era correcto, ¿no? Porque sabemos que al llegar del punto A al punto B, pues todo ese rozamiento nos genera una caída de presión. En el punto A teníamos los 50 libras sobre pulgada cuadrada. Al llegar al punto B ya tenemos 37. Entonces, si alguien necesita apuntar algo del otro pizarrón, pues ahí está todavía. Profesor, una pregunta. Sí. En la ecuación de Darcy, el lambda es igual al factor de rozamiento. ¿Se puede Sí. representar por lo mismo? Sí, acuérdense que cuando pusimos esto, les puse las dos ecuaciones. Cuando es lambda, es HR, ¿no? Aquí. Esta le ponen H subíndice R. Y entonces ponen lambda que multiplica a L en D y que multiplica a la carga de velocidad. Bueno, entonces, cuando explicamos esto, la ecuación de Darcy, les dije, en unos libros le ponen F y le ponen HL. En otros libros le ponen HR y le ponen lambda. ¿Sí? Le ponen lambda. Que ya casi no le ponen lambda. Porque nosotros vemos que los diagramas, ¿ya? El diagrama de Moody, que tanto hemos estado pues hablando de él, pues ya no trae, ¿no? Si vemos el diagrama de Moody, que tenemos aquí, vemos que el factor de fricción está en F minúscula, ¿verdad? Cursiva. Este es del libro del MOD, pero pues aquí también tengo este otro diagrama de otro libro, ¿verdad? Y no sé si ahí se alcanza a ver, ¿no? Aquí está. La letra F.
Entonces, ya casi, lambda, yo se los menciono, ¿no? Y se los puse cuando vimos esto. Por si alguien ya encuentra un diagrama de Moody que traiga el valor de lambda, pues es igual que este. Y entonces le ponen H subíndice R. Pero es lo mismo, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Sí, Bueno, profe, gracias. ¿sale? ¿Alguien quiere que recorramos al otro pizarrón? ¿O ya de ahí? Si lo puede recorrer, profesor, por favor. ¿Ya de aquí ya? Bueno, Profe, vamos ya de entonces. ahí ya está bien. Nada más que se ve así como ahorita se está viendo, pues porque, pues a ver si se arma la guerra, ¿no? Sí, profe, Y, ya se pues ve. a ver si le entran los chinos, ¿no? Y pues a ver si hacen algo, porque los chinos, pues